Bueno, vamos a empezar de nuevo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Quiero escuchar. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Qué Buenas bien. tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué? Aburrido, Ah, bueno. con Qué demasiados bueno. trabajos. Yo me imagino que deben de estar estresados. Qué pecado con ustedes. Listo, chicos. Bueno, pues nosotros habíamos dejado un trabajito para química, ¿no? Dentro Señor. de 8 días, pues no nos vamos a encontrar en química el viernes. Química, ¿nos encontramos cuándo? ¿Cómo así que? ¿Cómo que? Esto, en el horario que mandaron, puramente dicen los nombres de ustedes, más no dicen las materias que nos tocan. Pero yo les compartí un horario. Yo les hice un horario hoy y se los Vuelve a tocar dentro de 8 días. Biología Dentro toca de 8 dentro de días. 8 días. Pero química nos toca. Voy a mirar a Dentro ver de si 8 días. Química no nos toca entre 8 días. Vamos a Mm. ver si lo tenemos por aquí a la mano. Porque ese horario nosotros lo redistribuimos, incluso para que ustedes no tengan clase los lunes. Nosotros nos volvemos a encontrar en química. Siempre nos encontramos primero biología y luego química los martes. Pero hoy no vamos a dar química, o sea que sí nos encontraríamos dentro de 8 días, ¿vale? Dentro de 8 días hacemos biología y hacemos química. Que la tareita, el trabajo que habíamos dejado No lo voy a aprender porque suena. de elementos químicos, lo dejamos en todo. Oye, Profe, no lo escucho. Mucha bulla. ¿Quién no me escucha? Yo, Ronald. Ya, Ronald, ya vamos a silenciar a todos porque todos quieren hablar. Listo. Yasser, Gisser, ¿ya puede escuchar bien o no? Oh, no escuchan. Bueno, entonces, dentro de 8 días nos volvemos a ver. Acuérdense de tener claro lo de la exposición, una exposición sencilla, una exposición bastante sustanciosa, porque tiene que ver con los lo elementos que me escuchas. que yo les asigné. ¿Listo? Yasser está ahí todavía como preocupado porque no tiene sonido. Listo, profe, ya. Vale, ahora sí. Entonces, chicos, de estas preguntas me voy a concentrar en unas específicas. Una, pues, tiene que ver con la del genoma humano, tiene que ver con la estructura de la parte genética de los sistemas. Entonces, cuando empezamos a hablar de los genomas, empezamos a hablar de la genética, empezamos a hablar de todas esas estructuras maravillosas que conocemos, pues era importante primero entender que la ciencia ha evolucionado a un término llamado biotecnología. Esa biotecnología ha tenido avances, ha tenido unos alcances amplios. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponían sobre la mesa el término de clonación, creíamos que era sacar una copia idéntica de una persona cuando se fuera a morir. Las personas estábamos felices porque, bueno, una persona se muere y quiere decir que podemos nosotros clonar a estas personas, a este familiar. Y resulta que lo que va a haber posibilidad es de clonar otras estructuras. Por ejemplo, si era un temor, en ese entonces se creía que se iban a clonar personas. En ese entonces se creía que iba a haber clonación de seres humanos, de animales. Nos alcanzamos a asustar porque pensamos que iba a haber una rebelión genética. Ahora podemos entender que la parte de la clonación o el término de clonación se ha dado más fundamentado en que se pueden generar bancos de órganos, sobre todo para donarle a ciertas personas que necesitan. Acuérdense que yo les colocaba a ustedes un ejemplo donde los parientes, los familiares de todas estas personas que necesitan un órgano requieren prácticamente de que se muera otro compañero, un ser o un familiar, ¿sí? Porque hay órganos que desafortunadamente no pueden, no se encuentran fácil, ¿sí? Un corazón no se encuentra fácil, un riñón no se encuentra fácil y hoy en día vemos que las unidades renales en Colombia
están saturadas de aquellas personas que tienen problemas con la diálisis, aquellas personas que no filtran su sangre adecuadamente, entonces requieren de un donante. Ese donante necesariamente no es un familiar. Aquí se hace el estudio de histocompatibilidad, es decir, ese estudio que realizan a nivel de tejidos para saber si es compatible o no compatible. Entonces, cuando llega la genética, cuando llega el cuento del ADN ya para identificar, por ejemplo, los patrones de identidad, esos patrones que me dicen a mí si este hijo es mío o no es mi hijo, que este señor si es mi papá o no es mi papá, dramático aún cuando decimos que en un accidente se calcinaron las personas que iban dentro del vehículo o que iban en la moto. ¿Y cómo saber que esas personas eran esas personas? Pues obviamente mediante los patrones de ADN. Eso lo trabaja la genética, cambiar patrones de ADN, mantener los patrones de ADN, preservar esa línea del ADN. Por eso es que hoy en día juegan mucho con esta molécula porque hacen un montón de cruces de animales, cruces entre vegetales, para mejorar la especie posiblemente, mejorar su productividad, mejorar la capacidad de avance. Cuando vemos nosotros que entra la parte genética, entonces descubrir el genoma humano, descubrir todas esas bases nitrogenadas, todas esas secuencias, poder decir, por ejemplo, si esta persona va a sufrir de una enfermedad en su futuro, que antes de que nazca el bebé o la bebé se puede identificar qué tipo de enfermedades van a causar, van a tener, van a presentar, cómo identificar, por ejemplo, si va a tener células malignas en un futuro. Claro que se puede hacer un análisis de genoma humano. Eso vale mucha plata. Entonces, ese código genético nos permite también creer que las generaciones se pueden preservar, que las generaciones pueden tener un alcance positivo a lo largo de la evolución de la vida. Pero además de hecho, hay que tener en cuenta que juega el papel valioso de la reproducción. La reproducción no es nada más que el acto por el cual se genera una nueva vida y se permite la descendencia. Tipo de reproducción, hay muchos tipos de reproducción. Ahora pues no vamos a hablar de ellos, pero hay que tener claridad que esos tipos de reproducción marcan la diferencia. Ya no es necesario llevar el toro masculino donde la vaca para que la enracen. Ya los médicos veterinarios en la biociencia, en la biotecnología, lo que han hecho es inseminación artificial, es decir, sacan el semen del toro para llevárselo a las vacas. Ya se han tenido protocolos, se tienen protocolos importantes al respecto para mejorar la calidad de la carne, la producción de la leche, para manejar el encebado, bueno, para mejorar pastos, para mejorar ciertos productos. Entonces, cuando hay esa relación de la reproducción, cuando hay esa relación del código genético, pues obviamente el genoma humano juega allí, está a su alrededor. Y la ingeniería genética, que va más allá, que es la forma de ingeniar estos genes para entender que las especies humanas tenemos unas secuencias únicas. Nosotros somos una especie única. Así digan que hay un planeta donde haya más seres humanos, pues bueno, si no nos lo han comprobado, no podemos hablar más allá, pero hablamos de nosotros. Nosotros no podemos tener una reproducción con un animal X porque la secuencia de ADN de esos animales es diferente a la de nosotros. La secuencia del ADN, en el caso particular de los números de cromosomas que hacen parte de las hebras de ADN, pues hay que tener en cuenta que no son lo mismo. Por eso es que las especies cuando se cruzan entre sí, pues nacen especies similares. Pero si vamos a cruzar una especie X con una especie Y, entre comillas, pues nacen características tanto de la una como de la otra. Entonces, esa ingeniería genética juega allí una transformación de qué se va a hacer, cómo se va a hacer en un laboratorio el término de la biotecnología, cómo se va a afianzar esa biotecnología. Entonces, hay que entender que los cromosomas, pues, son estructuras en X, digámoslo así, en X. Y esas estructuras en X tiene la mamá una línea de X y una línea de X también tiene el papá. Y esos X entre sí deben emparejarse de manera similar, deben emparejarse de manera casi bidimensional
¿Para qué? De una manera exacta, precisa. Si eso no ocurre de esa manera exacta, precisa, entonces viene lo que nosotros encontramos como una mutación genética. Es decir, esa secuencia de ADN va a desaparecer de la manera correcta y vendrán las enfermedades. Por eso es que es fundamental que esos patrones, como guardan un álbum, ese álbum, así como nosotros guardamos los recuerdos en un álbum de fotos, ahora pues los guardamos en el computador, en el celular, pero el cuerpo también guarda un álbum. Ese álbum es llamada la herencia. Y la herencia es mirar hacia atrás a ver yo qué me he traído. Miro hacia atrás mis abuelos a ver qué me han dejado. Miro hacia atrás mis bisabuelos qué me han dejado y obviamente yo qué puedo dejarles a mis hijos, por ejemplo, a mis nietos, por ejemplo. Entonces, estas personas que han trabajado, perdón, a lo largo de estos contextos genéticos, pues lo vamos a traer aquí a colación con el virus del COVID-19. Hoy tenemos laboratorios para identificar casos positivos de COVID-19. En Neiva existe un laboratorio de genética que está en la Universidad Surcolombiana. Entonces, ese laboratorio pues tiene unos reactivos especiales para identificar si la persona tiene COVID-19. Y obviamente tiene unos patrones. Esos patrones son las muestras. Esas muestras son las que toman de los pacientes para ser colocadas en esa muestra patrón para identificar, por ejemplo, si da positivo o negativo, ya sea por una pigmentación, ya sea por la cantidad de proteínas que enclosan entre ellas. Es como cuando en el laboratorio de antinarcóticos van a mirar en un aeropuerto si lo que trae esa maleta es cocaína, pues solamente le agregan una sustancia, un aditivo especial, y ese aditivo especial, un reactivo, lo que hace es colocarse de un color, ¿cierto? Y se puede decir si es coca o no coca. Entonces, esos patrones sí que los podemos enmarcar en varios contextos. Bueno, en la microbiología lo podemos encontrar aquí en el cuento del COVID, lo podemos encontrar en las tendencias de la ganadería, de las ciencias agrícolas. De hecho, se ha pensado mucho que la clonación hace muchos años se avecinaban, por ejemplo, cuando llegó la película ¿cómo es que se llama? El soldado universal. Un soldado que no come, un soldado que no necesita dormir, un soldado que no necesita tener sentimientos, pues lo han creado para ser una máquina asesina. Bueno, pero entonces todo eso también de la genética humana, que es tan bonita, tan bonito ese término, que la genética humana nos ha enseñado cómo poder recuperar la historia. Claro, nos ha podido recuperar con base en qué, en los muestreos, entonces identificando que el Homo habilis apareció en tal época, que el Homo erectus estuvo en tal época, que el Homo sapiens estuvo en tal época. Los paleontólogos, los arqueólogos que buscan todos esos restos de seres vivos de tiempos atrás, eras atrás, periodos atrás, pues han encontrado la manera también de tener ese patrón a partir del átomo de carbono 14, que es una forma de identificar cómo esa especie aparece y cómo esa especie desaparece. O sea, vienen las evidencias directas, vienen las evidencias paleontológicas, vienen las evidencias biogeográficas, porque nos dicen, por ejemplo, por acá pasó un río hace tantos años, por acá pasó agua de mar hace tantos años, por acá pasaron los dinosaurios cogidos de la mano hace muchos tantos años, ¿cierto? Entonces, esas evidencias, pues, nos muestran que son patrones a partir del ADN, de patrones que tienen que ver con sus estructuras de tejidos, por ejemplo, entre otros. Bueno, entonces, esa derivación genética depende también de la raíz ancestral de papá y mamá. Por eso es que aquí los hombres con los hombres no se pueden reproducir para dar crías. La mujer con la mujer no se pueden reproducir para dar crías, porque hay un sistema anatómico ya estructurado, evidenciado, con unas funciones específicas, con unas funciones fisiológicas únicas. Entonces no podemos decir que es que, ay, yo me cansé de las mujeres, no, yo quiero tener una esposa gata. Entonces voy a proponerle matrimonio a esa gata y esa gatica pues me va a dar hijitos. Ay, no, es que yo quiero tener una relación con un pollo, una gallina, y me van a salir crías
parecidas a mí y a la gallina. Eso es falso, ¿vale? Eso es netamente falso y ustedes no pueden creer o crear inclusive dudas al respecto. Es tajante con el no. Entonces, hay que tener en cuenta que esa deriva genética nos ha ayudado a sobrevivir, nos ha ayudado a mantenernos en esa escala evolutiva. No sabemos cómo vaya a ser el hombre del mañana. Nosotros creemos que va a ser igualito a nosotros. No sabemos cómo va a ser los animales a futuro, qué tipo de animales van a llevar a futuro. Esa conservación de la especie, pues, alguien está hablando por ahí, por favor. Esa conservación de la especie, pues, también viene con relación a cómo se comportan los animales. Hay animales que dejan de existir porque tienen una relación monógama. Por ejemplo, hay aves que solamente se enamoran una vez, solamente van a tener una pareja, y si la pareja muere, profesor, entonces, ¿qué pasa? Pues ella no va a buscar otra parejita. Ella no va a ir a buscar otro macho o él no va a ir a buscar otra hembra. Por el contrario, casi que las especies que dependen de ese sistema, de esa característica de comportamiento de los individuos, pues va a ir acompañada de la pena moral. Muchos se mueren, muchos animalitos encuentran su vida solitaria y prácticamente dejan de subsistir por ellos mismos, ya dejan de cazar, dejan de relacionarse, se vuelven una presa fácil. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que hay selecciones sexuales, hay una teoría de selección, hay unas adaptaciones, que es lo que hay que tener en cuenta con nosotros. Vuelvo a tomar el cuento del COVID. Nosotros nos estamos adaptando a unas condiciones de clima, por ejemplo. Nos hemos acondicionado ahorita a unos comportamientos que han sido patrones para nuestra supervivencia. Sabemos que si salimos allí a la calle, al exterior, vamos a encontrarnos con un ADN de un virus, un ADN viral que es más fuerte que nosotros y que eso al hacerse más fuerte es porque ha logrado mutar una vez, mutar dos veces, mutar tres veces y hasta más veces hasta encontrar su perfección, encontrar su estructura que le va a dar vida quién sabe por cuánto tiempo. Por eso es que yo siempre he aconsejado que nosotros no debemos automedicarnos. Nosotros tenemos una gripita y una vez metemos acetaminofén, paz día, paz noche, le metemos un montón de medicamentos que lo que va a hacer es acabar esa estructura inmunológica que tenemos. Y ya cuando el cuerpo lo requiera en realidad, pues nos vamos a ver casi que el cuerpo le va a decir a la enfermedad, entre tranquilo que no, ya no hay nada que hacer. El medicamento no sirve para nada. Pero hay que tener en cuenta entonces que, por ejemplo, si esas formas de comportarse de las especies, que son monógamas, va a generarle problemas, pues imagínense que hay especies también que son polígamas, ¿sí? Utilizan la poligamia, ¿sí? Y esa poligamia, poliandría, monoandría, bueno, todas esas cosas comportamentales de manera individual y grupales, por ejemplo, que tienen clanes, es decir, un macho alfa, tiene a su alrededor 4, 5, 6, 7, 8 hembras. Eso pasa en los patriarcados, los felinos, los leones. Ellos marcan su territorio y cuidan de sus hembras. Pero también pasa lo otro al contrario, ¿cierto? Que hablamos nosotros del matriarcado. Las amigas hienas, que son animales bastante curiosos para entenderlos. Feas, por cierto, no me gustan mucho, pero son muy inteligentes para poder atacar. Ellas se organizan y quien manda la parada, manda es una hembra. Ella es la que organiza el clan. Ella es la que dice en qué momento atacan, ¿cierto? Y cómo deben atacar. Entonces, sería indispensable conocer del comportamiento de las hienas, ¿vale? Pero además de esto, hay que tener claro algo, que si en el mundo actual no existieran ese tipo de comportamientos, pues no habría algo conocido como la evolución.
Nosotros no podemos interferir en esos procesos evolutivos. Nosotros no podemos ir a decirle al cocodrilo no siga comiéndose a estos animalitos, que usted va a acabar con estos animalitos. No, porque esa es la idea, de que las cosas ocurran para que esto evolucione. Entonces, viene la microevolución, vienen las extinciones graduales, vienen las extinciones históricas, la gran extinción del Pérmico, esa estructura del tiempo pérmica donde decían o se formaban, por ejemplo, los glaciales, donde se formaron los cráteres llenos de lavas y generaron penumbra, generaron oscuridad. Pues eso hay que darle también un sentido crítico. ¿Por qué pasaba? Ahora con lo del COVID-19 todo el mundo decía, no, es que esto se acabó, llegó el fin del mundo, esto nos va a generar un problema, esto es para reflexionar. Y resulta que sí, es para reflexionar, pero creería yo que nos la estamos jugando porque algo está fallando en el sistema. ¿Qué está fallando? Que nosotros estamos haciendo uso de los recursos de manera sin control. Estamos haciendo uso de la energía, no estamos haciendo uso de la energía limpia, sino que estamos haciendo uso de energías fósiles, ¿no? Todavía estamos utilizando petróleo, todavía estamos utilizando ACPM. Y miren, por ejemplo, la lección que nos han dado ahorita con esta pandemia. Oígame, todo ese montón de carros guardados, todo ese montón de vehículos, motos, llamámoslas, guardadas, ¿sí? Porque no los hemos sacado a pasear, pues bueno, el medio ambiente ha respirado. Entonces, el virus del COVID-19 nos ha dado una lección de vida para entender qué ha pasado, qué pasó antes, qué estaba pasando y qué va a pasar a futuro. Yo les decía a ustedes en una de las intervenciones pasadas que esto debe servirnos para reflexionar. Esto nos debe servir para cambiar el chip, ¿sí? Pero además de eso, para entender por qué la evolución es tan importante. ¿Y por qué es tan importante cuando la mamá o el papá le decía a uno, coma la frutica? Esto, tómese ese juguito ¿cómo es que se llama? De naranja. Tómese el juguito de mandarina, venga, no se coma, no coma grasa, no tome gaseosa. ¿Por qué? Porque es que desde el comienzo de nuestra vida vamos adquiriendo yo he mencionado muchas veces esa palabra en esta clase, patrón. Ese patrón individual, inmunológico, que se adquiere, por ejemplo, cuando se amamanta a un niño, que se adquiere cuando el bebé ha consumido leche materna, cuando el bebé se ha alimentado del calostro, es decir, la primer leche que ha salido de la mamá. Y las abuelitas pensaban que esa era una leche maldita, que era una leche mala. Cuénteme, Flores, ¿qué quieres decir? Flores. Bueno, creí que quería hablar, Flores, porque estaba levantando la mano. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Quiere decirme algo? No quieren decir nada. Me preocupa que en las casas los ven así de juiciosos y dirán sus papitos, sus mamitas, "Ay, tan bellos. Ellos siempre son así en el colegio. Miren esos profesores cómo hablan mal de mis hijos. Estos muchachos son una bendición de Dios. Ah, qué bueno. Eso es positivo. Pero entonces, yo me imagino que allá en la casa, Yeser no le esconde los cuadernos a los hermanitos, ¿cierto? No agarra piña, no coge el televisor y lo tira al piso. Yo me imagino que una Brady no se pone a hablar con el vecino. Sí, Vanessa no puede capar clase, es decir, que no es que me voy a ir de la casa por esta hora de clase y terrible. Oiga, mire, es que esto es positivo porque esto nos acerca a esas realidades que nosotros las habíamos visto. Yo recuerdo que cuando van los papitos al colegio nos decían, yo no puedo creer que mi hijo sea así, profesor, mi hijo es un alma de Dios. Usted está equivocado. Ahora yo quiero entender a los papás qué es tener al niño estudiante todo el santo día en la casa. ¿Ah? Y por eso yo quiero capar hoy lavada de loza. Uy, no, profe, yo quiero hoy evadir tendida de cama. O sea, las asignaturas, yo les decía a ustedes que cambiaron, ¿no? Tendida de cama, levantada, bañada,
trapeada, barrida. Ustedes cambian el orden de las cosas en la habitación 2 veces, 3 veces, 4 veces. La nevera la voltean para un lado, el televisor para el otro lado, para no aburrirse. Entonces, esa es la evolución. Ahora estamos aprendiendo a tener comportamientos diferenciados. Estamos teniendo patrones de comportamiento adecuados unos, otros inadecuados. Porque hay unos que están cayendo en la tentación del suicidio, que están cayendo en la tentación de salir a la calle y embarrarla, ¿cierto? Entonces, esto es complejo, esto es complejo. Aquí me hablan que acerca de las águilas, claro, hay unas especies de águilas que son monógamas. Los humanos solamente tenemos una pareja y pare de contar, ¿cierto? Nosotros los seres humanos nunca vamos a tener la posibilidad de cambiar a la mamá de nuestros hijos. O eso pensamos unos poquitos, me imagino. Porque ustedes se están riendo, quiere decir que ustedes dudan en nosotros. Sobre todo que nosotros, los masculinos hombres, somos la especie más fiel del mundo y ustedes creen que no. Ustedes, por el rostro que están haciendo, yo estoy convencido que sí creen en esa teoría. ¿Vale? Entonces, chicos, esta parte de genética es muy importante entenderla. Obviamente, lamentablemente no hemos podido hacer unos cruces de ADN, los cruces genéticos que hacía Gregorio Mendel con sus filiales 1 y filiales 2, porque Gregorio Mendel, o mejor conocido como Gregor Mendel, como el padre de la genética, él con unas teorías y unas leyes que sacó de la genética pudo indicar cómo iban a ser las crías. Esas crías son los que conocemos como filiales. Las filiales son los hijos. Entonces, el filio 1, filio 2. Entonces, por ejemplo, cuando cruzaba una arvejita verde con una arvejita amarilla, una arvejita roja con una arvejita azul. Y obviamente esos cruces genéticos es lo que hoy le ha dado la razón a Gregorio Mendel de que sí servían. Oh, por supuesto, fueron discutidas sus teorías, sus leyes, su primera ley, su segunda ley, pero pues obviamente hoy predominan en nuestros estudios y esos estudios pues lo contrafirmamos con respecto a todos los análisis que hoy están haciendo en genética. Bueno, quiero comentarles algo. Es posible, bueno, se va a terminar la reunión 10 minuticos después, pero yo tengo clase ahorita. Es posible que el próximo encuentro lo hagamos por otro canal. Es decir, ay, profe, ¿cuál? ¿El canal A o el 120? No, el canal de televisión no. Otra estructura tecnológica. Vamos a utilizar el Google Meet. Ese Google Meet es una plataforma donde ustedes pueden hacerlo desde su computador, por supuesto. David Cuellar, ¿vas a decir algo? Estaba levantando la mano. No, vale, entonces bajémosle la mano aquí. Entonces, ese Google Meet es una forma también de comunicarse vía telefónica. Por ejemplo, yo a ustedes les envío los ID. El ID es el enlace. Uno dice, ay, es el link. No, esos son IDs. ¿Sí? Entonces, Identification Documental. Entonces, esos ID también se van a hacer por Google Meet. ¿Qué significa? Entonces, aquí puede pasar algo. Tienen que tener internet, tal como lo están haciendo ahora, pero pueden también utilizar el celular, pero el celular debe tener una recarga por lo menos de 200 pesitos. Si no tienen internet, ojo, si no tienen internet. Pero si tienen internet, con el celular también entran común y corriente. ¿Qué va a pasar con los talleres de la semana pasada y esta semana? El día viernes, a más tardar, yo les envío vía WhatsApp un enlace, como una especie de encuesta. ¿Ustedes acuerdan la encuesta que desarrollamos la vez pasada? Y allí, por medio de ese enlace que yo les comparto, ustedes van a tomar fotos de los talleres. Profe, si yo imprimí, yo resuelvo en la guía. Claro, usted resuelve en la guía, pero no tiene escáner. Entonces toma la foto y a ese link que yo les he enviado para resolverlo, adjuntan la foto. Ese link me envía directamente la información, no la comparten, o sea, ustedes no van a, ninguno va a ver la información del otro compañero, va a ir directamente a la nube, a mi nube, a mi propio Drive, donde yo organizo la información. Además, yo ya tengo todo en mi sistema que me lo organiza, entonces fácil, ya me dice cuál es la nota de Julanito, Julanita, porque yo ya le he dado valores a cada pregunta, ¿vale?
Entonces yo coloco que pueden adjuntar 7 fotos, 10 fotos, pueden adjuntar 11 fotos, 13 fotos. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Lo otro, por ejemplo, profe, no tengo impresora, no tengo escáner, ya lo dije, entonces pueden trabajar con el cuaderno, escribir en el cuaderno y tomarle fotos. Profe Batero, esto no tengo impresora, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo, bueno, no tienen la culpa. Pues entonces tratar de copiar en una hoja porque no, los cuadernos se me quedaron, copian en hojas, van guardando los paqueticos y en cualquier momento que ustedes tengan la posibilidad de enviármelos, pues me los envían vía correo electrónico o por ese link. ¿Qué es lo que pasa con ese link? Que es es maravilloso porque no necesitan de ir a un correo electrónico. No necesitan de mucha capacidad de internet, tan solo con un poquito de la conectividad de casa y meten 4 o 5 fotos y se me va directamente, llenándome por supuesto unos datos que yo ahí les pido. No les quita más de 5 minutos. ¿Listo? Dentro de 8 días, el día lunes, yo les publico los talleres. Ya va, Juan Pablo. Profe, claro, los talleres se pueden resolver en Word, pero entonces, ¿cómo van a hacer para tomarme los pantallazos? Va a tocar por pantallazos, ¿sí? Porque como no van a imprimir, entonces toca los pantallazos y acuérdense de tenerlos pegados al celular para los enviar a ese link. Profe, pero si yo los puedo mandar al correo, no hay ningún problema. Me los pueden enviar al correo, tanto al del Cebateros como al de Codaxi. ¿Listo? Además de ello, les estaba mencionando, cada 8 días o cada 15 días les voy a publicar trabajos. Uy, profe, o sea que nos vamos a llenar de trabajos. No, porque van a tener dinámicas diferentes. Van a tener, por ejemplo, yo les voy a compartir un link de YouTube y les voy a poner a que resuelvan de ese link de YouTube, ¿sí? Yo les voy a poner voy a grabarles un audio y de ese audio sacar conclusiones, sacar preguntas. Profe, yo voy a hacer foro, entonces vamos a construir un foro en la plataforma para entrar y participar del foro. ¿Listo? Posiblemente les diga en la tercera semana de mayo ver tal programa de tal canal. Profesor, me hacen una pregunta aquí, profesor, ¿y cuándo se le puede enviar los talleres? Buena pregunta. Una vez yo les envíe el link, automáticamente me los envía. ¿Listo? Es decir, que tienen este fin de semana para que me los entreguen. O sea, si ya me pueden ir mandando, mejor, pero como les voy a compartir el link yo se los comparto el viernes, entonces el viernes me empiezan a enviar los trabajos por ese link que yo les voy a enviar. Es muy fácil, créanme que es muy fácil y se les va a facilitar muchas cosas. ¿Listo? Joan Alexander, Profe, ¿qué va a preguntar? Ah, bueno, Valentina. nosotros podemos resolverlo en Word y de ahí mismo de Word enviárselo por el correo o Ajá, no. fabuloso, no hay problema, no hay problema. Lo que yo estoy buscando es dándoles alternativas a todos. El que puede por correo, el que puede por WhatsApp, el que puede por varios elementos, me parece fabuloso. Bien, Valentín. Flores, ¿ibas a preguntar algo? Flores. No, ya, profesor, eso era. Ah, bueno, vale. Entonces bajémosle la mano aquí al muchacho. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Cuénteme, Yesser. lo de los disfraces, ¿para cuándo dijo Ah, que era? para química. Entonces, para dentro de 8 días, esta clase termina a las 2:15 la otra semana, a las 2:10. Entonces, dentro de 8 días, la clase es a las 2:15 de química. Están seguidas, ¿no? Empezamos la de biología y luego la de química, ¿vale? Ah, bueno, profe. Una pregunta. Cuénteme, Manuela. ¿A la vez que se hacen Word también se hacen en mi cuaderno? No. ¿Cuál es la cuestión del Word? Pues que tienen que guardar ustedes el registro en el computador, ¿no? Pero cuando nos volvamos a encontrar, yo eso no les voy a pedir en el cuaderno porque yo asumo que ustedes lo han hecho con toda responsabilidad. ¿Qué es lo que sí les pido? Que si me lo hacen en Word, me lo hacen en el formato de la guía, ¿no? Lo que yo les envío a ustedes. ¿Por qué razón? Para evitar lo del control C, control V. Eso tienen que tener mucho cuidado porque o si no van a tener el daño, les va a dañar el documento, va a entrar otro tipo de letra, bueno, varias cosas. Por eso tienen que ser muy juiciosos, acuciosos con cómo van a realizar el taller, ¿vale? Cuénteme, ¿qué más? ¿Quién más va a preguntar?
¿No más? Vale, chicos, entonces vamos a dejar ahí. Yo creo que nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Les deseo éxitos, que Dios los bendiga, la Virgen los cubra con su manto y que además de hecho de esos chicos, tener en cuenta todas las recomendaciones. Profe, los talleres que se hacen, ¿cuándo es la fecha de entrega? Bueno, ya les dije que el fin de semana, ¿vale? Entonces, me alegra verlos. Que sigan juiciosos, que sigan participativos y recuerden que esto es una experiencia única donde todos los días aprendemos y que ojalá podamos nosotros aprender muchas cosas más en familia, ¿listo? Entonces, feliz tarde, se cuidan. Buenas tardes. Profe, Vale, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. vale, se cuidan. Chao. Vemos. Hasta la Vemos. próxima. Hasta dentro de 8 días. Adiós. Chao.